Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos, como siempre, reflexionando ya este exordio, es decir, la parte de la exhortación final también que nos deja el autor sagrado, el libro de Levítico. Un libro para mí sinceramente muy lindo porque reflexiona sobre un camino que al final de cuentas el autor sagrado y a la comunidad le hace pensar, reflexionar y decir, bueno, cómo nosotros tenemos que vivir, cuáles son las reglas y cuáles son los mandamientos que verdaderamente el Señor nos invita a poner en práctica. Y este es el elemento fundamental. Esto nosotros lo podemos hacer solamente cuando tenemos un encuentro personal con el Señor. Cuando hay un encuentro personal con Dios, de por sí, entonces uno se lanza hacia la comunidad, tiene el deseo, ¿verdad?, de mejorar, de traer los elementos positivos de eso que significa el religarse, para un religarse con Dios, una religión, es decir, encontrar los valores de la felicidad, las propuestas que el Señor nos da y que nos va a ayudar a realizarnos dentro de nuestra dignidad, dentro de nuestra propia realización, ¿verdad?, como personas. ¿Para qué fuimos creados? Y ahí entonces comienza todo ese pensamiento y esa reflexión. Y bueno, eso es lo que nos propone ahora el libro del Levítico al final, en estos dos capítulos 26 y 27, cerrando y exhortándonos. Comenzaba diciendo justamente en el 1 y en el 2 que el centro de todo es Dios. Entonces, no dejarse llevar por los ídolos, no dejarse llevar por los falsos dioses, no dejarse llevar por las nuevas propuestas que al final de cuentas solo nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y no a abrirnos a nuestros propios hermanos, no a abrirnos a las personas de la comunidad que nos necesitan. Bueno, nosotros estamos leyendo el 26 y queríamos seguir siempre bajo este condicional, porque aquí nos habla de la palabra maldición, decíamos, pero explicábamos también que la maldición es más bien como una consecuencia de nuestras mismas acciones, porque ñande yarame baite ñande pei por mía ya ye po ya hanguansha ya po hanguansha. Pero después el Señor te dice, bueno, si nosotros estamos viviendo así o si nosotros estamos realizando todo esto, pero no llegamos al caracú, al centro de una verdadera bendición o felicidad, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, tenemos que mirar, porque estas son siempre consecuencias de nuestras acciones, consecuencias de nuestras acciones. La religión no es una cuestión mágica, la religión es verdaderamente entrar dentro de sí mismo, conocerse a sí mismo, y desde el conocernos a nosotros mismos le conocemos a Dios, y desde ahí entonces nos proyectamos y desde ahí entonces podemos entender cuál es la propuesta de un Dios que nos quiere para que seamos felices. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Cuáles son entonces sus reglas y sus mandamientos, verdad? Pensado nuestro caminar, nuestro obrar, nuestro ser antropológicos, hombres, ¿verdad? Pensarlo desde Dios. Valores, criterios que vienen desde Dios. El versículo 27 de este capítulo 26 dice, y si a pesar de eso no me obedecen y continúan contrariándome, yo los trataré con indignación y los reprenderé severamente 7 veces más a causa de sus pecados. Siempre ya hemos explicado la cuestión del número 7. Cuanto mañande, cada vez siempre las cosas van empeorando, ¿verdad? Entonces, por eso que siempre nos llama a la conversión. El número 7 significa eso.
O sea, Juan de Gani, rayo, ¿verdad? 7 veces más te está diciendo. Es una forma, es un lenguaje literario para explicarnos eso. El 28 nos dice: ustedes comerán la carne de sus hijos y de sus hijas, y yo destruiré sus lugares altos, derribaré los altares donde ofrecen incienso, y arrojaré los cadáveres de ustedes sobre sus ídolos inertes. Imagínense, entonces aquí, comer la carne de sus hijos. Ciertamente aquí detrás podemos decir que hay también tal vez un cierto canibalismo, ¿verdad? Incluso hay un artículo muy interesante, estudio dentro del Antiguo Testamento, dentro de la religión cananea, ¿verdad? Incluso el sacrificio de los hijos, comer la carne de los hijos. Bueno, en fin, son elementos que van apareciendo. Parece que había en ese tiempo algún elemento también de canibalismo en aquella región, la parte centro-norte, ¿verdad?, de Galilea. Bueno, pero en fin, todo esto hará que se destruya nuestra propia familia, cuanto más vamos detrás. Y esto es interesante porque mira que esto no ha desaparecido. Hay muchas religiones que dicen que, por ejemplo, no hay que hacer transfusión de sangre, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello. O sea, son elementos muy, entonces, superficiales de buscar, en todo caso, la dignidad y buscar lo más elemental y fundamental del hombre, de la persona, salvar la vida, etcétera, etcétera. Y entonces nos quedamos en cuestiones mágicas o en tabúes, ¿verdad? Tabúes. El Señor lo que quiere es nuestra felicidad. Lo que el Señor quiere de nosotros es que hagamos un camino de diálogo, de encuentro, de fraternidad, de ayuda, siempre hacia la comunidad. Salvar la vida, eso es lo más importante, salvar al hombre como tal. Y después dice, les tendré aversión, de nuevo, ¿viste? Les tendré aversión. Es decir, cuáles son las cosas que el Señor no acepta totalmente en la vida del hombre. Convertiré sus ciudades en ruinas, asolaré sus santuarios y ya no me aspiraré el aroma de sus sacrificios. Todos son elementos cultuales, elementos dentro de una tradición, elementos dentro de la religión. Pero estos son, evidentemente, así como nosotros lo estamos leyendo y lo estamos viendo, nuestra interpretación, convertiré sus ciudades en ruinas, que ya más o menos dijimos, pero desde la bendición como una cosa positiva, aquí nos habla como una cosa negativa. O sea, la destrucción de nuestras ciudades, la destrucción de nuestras naciones, la destrucción de las personas de por sí. ¿De dónde viene? Y viene desde aquí. Cuando no hay un compromiso, cuando no hay un crecimiento educacional, cuando la persona no hace un camino serio, ¿verdad? Entonces, claro, sus ciudades se convertirán en ruinas. Ya no somos capaces de afrontar el mal, ya no somos capaces de luchar contra todo aquello que es adversidad ante choques, ¿verdad? Sufrimientos, encuentros, peleas, ¿verdad? Nosotros ya no estamos preparados, dice Obea. Entonces por eso vienen las ruinas. Nos arruinamos, ya no hay crecimiento, ya no hay nada. Devastaré la tierra hasta tal punto que sus mismos enemigos quedarán espantados cuando vengan a ocuparla. Hasta los enemigos, imagínense, ellos que estaban deseosos de ocupar esta tierra, estar en esta tierra. Pero dice, yo mismo me ocuparé de destruir antes que los propios enemigos. Los propios enemigos que vienen con entusiasmo se van a quedar sorprendidos. Imagínense. Porque estamos influencias con estas ¿verdad? De muchos que nos predican y que nos dicen, pero nos hacen sacar de nuestra antropología, de nuestra humanidad, y nos hacen entender que todo es como una cosa que cae del cielo, ¿verdad? Venga y reciba el milagro, venga, Dios va a hacer por usted esto. No, Dios hace, pero en la medida en que nosotros. Por eso Santiago insiste mucho sobre la fe y las obras, la fe y las obras. El otro que dice solamente, no, ya estamos todos salvados y que cada uno haga lo que quiera porque Dios ya te salvamos hoy. Cierto que Dios te salvó, pero la gracia de Dios que Dios te salvó quiere decir que Él aquí te dio los instrumentos, los elementos. Dios ya te salvó, es como decir, yo ya te salvé a vos porque yo ya te eduqué, ya te di toda la formación. Ame ema y tema del instrumento y que tu hanguayan de reguataco angapeaco dice la salvación para que vos seas feliz. Pero dereña piana, derecha puana. Y nuestra gente, lastimosamente, con toda esta influencia que le estoy diciendo, que escuchamos de todas estas prédicas, ¿verdad? Sin fundamento, todo desde afuera, todo de afuera, que venga, que le vamos a dar, venga, que le vamos a... Usted llévese su regalito, llévele su milagro.
Y después, ¿y cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es el buscar? ¿Cuál es tu obra verdaderamente ante esa acción que Dios te ha dado, ¿verdad? Esa acción de Dios total, de su muerte, de su resurrección. Te doy todos los instrumentos necesarios. ¿De dónde va Leya? Mi veré copama, lleva. Y entonces de ahí viene esa concienciación. Entro en mí mismo, voy desarrollando esas capacidades, esas cualidades. O si no saben qué es, viene a ser como un asistencialismo. ¿Se dan cuenta que ese pensamiento de religión también existe mucho en nuestra forma de comportarnos? Pero algunas veces con una intención también medio, hasta yo diría, una intención malvada, porque, o egoísta, por lo menos decir, para no ser tan fuerte, ¿verdad? Pero el egoísmo es una maldad, porque el egoísmo mira para sí mismo, pero quiere que los demás entonces estén en función mía. Es el ego, el yo. Ismo es siempre lo que está mal, lo que está enfermo, el egoísmo, el ego enfermo, que busca utilizar a los demás. Vean, dice el egoísmo. Y entonces, con un prebendarismo, con un asistencialismo, entonces ya me ende, pero al mismo tiempo se llama onda y mía hija, ende la más o menos ahora y con mis aguantes, ¿verdad? Y no le estoy ayudando. Sin embargo, Dios dice, yo te he dado todo, te ayudo, te paso la mano. Eso se llama en todo caso limosna. Pero tenemos que entender lo que significa también la palabra limosna, ¿verdad? Limosna no quiere decir pejemburela me ande. Limosna. Es ese egoísmo también. Limosna significa te doy aquello que yo verdaderamente tengo, que yo incluso necesito, ¿verdad? Pero comparto contigo, ¿pero para qué? No para hacerte un asistencialismo, hacer un mongarujanguán a costas mías, no. Quiere decir, yo me pongo a tu lado, a yecondereje, a maña y mía lleva, es como ese camión, ¿verdad? Que se cae en la zanja, a yeco, ese a maña, a la otro ya por la fuerza, la otro patinado, pero sea maña, ayuda, ahí está, yo te ayudo, pero es tu propia fuerza el que está patinando y está luchando para salir, hasta que agarres tierra firme, a lleva. Entonces, anilaña pensabes aña genduco aña en Bareía, en el sentido de que siempre te prometen todo afuera. Dios va a hacer por vos lo que vos tenés que hacer. No, Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Dios ya te ha dado todo y ya hizo todo lo que tuvo que hacer por vos, ¿verdad? Y por cada uno de nosotros. Entonces eso te está diciendo aquí, ¿verdad? Directamente. Entonces entramos en un aspecto bien antropológico, un aspecto bien humano, donde nosotros tenemos mucho que ver en este camino también de salvación que el Señor nos ha regalado. Se constata en este capítulo 26, ¿verdad?, que encontramos aquí, que lo hace de manera también, en forma muy resumida, ¿verdad?, como un resumen, por eso, una síntesis de todo lo que fuimos reflexionando. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros,
ese futuro se volvió presente. Y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final recordar es vivir. Futuro, Cementerio Parque. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yarañez, estamos hablando del libro del Levítico, de situaciones así bien concretas. Recién estábamos haciendo como un paréntesis para comprender mejor, ¿verdad?, lo que aquí también hay detrás y cómo se nos está presentando la palabra de Dios. Una lectura muy histórica, es decir, una lectura religiosa desde Dios, como lo entendemos, pero la pregunta existencial, la pregunta es ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Bueno, y así ellos van respondiendo, ¿verdad?, a esto. Imagínense cómo hasta por una hojita que va cayendo nos asustamos, porque ya estamos totalmente tan sensibilizados con esta situación del mal, de la persecución en nuestra propia vida. Nos volvemos paranoicos prácticamente con el pecado. Miren que esto es importante reflexionar, queridos hermanos. Nos volvemos paranoicos con el pecado. Y aquí dice, ustedes serán perseguidos, se atropellarán unos a otros como si tuvieran delante una espada de sus adversarios. Perecerán entre las naciones, se los tragará la tierra. Y aquellos que sobrevivan a causa de sus propias culpas, también a causa de las culpas de sus padres, entonces confesarán sus culpas que ellos y sus padres cometieron por haberme sido infieles y sobre todo por haberse puesto contra mí. Entonces, de la reyesa cuare, yesa pea, pere sufrir ojina, vendera sin ojina, reyesa guagua vende, había sido Dios existe, había sido Dios. Yo qué. O tal vez no decimos eso, porque la gran mayoría, todos decimos que Dios existe, todos estamos al final de cuentas con la idea de que Dios existe. El problema es más bien, en todo caso, cuando estamos hablando aquí de la infidelidad y del pecado, es que cuando nosotros nos encontramos en situaciones muy adversas, muy complicadas, parece que ahí donde las papas queman, las papas queman. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué hice? ¿En qué estoy metido? ¿En qué pecado estoy metido? Y dice el Señor en el 41, pero yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Los llevaré también al país de sus enemigos. Ahora, desde este momento, lo que el Señor propone para Israel va a ser el del restaurar esta partecita, es decir, que no quiere quedar simplemente en la parte negativa. Y entonces ya cañan de atención, pega la maldición, pero maldición como consecuencia de tus propias acciones. Pero bendiga tú, mañana, ya peana, ya tenon de avena, allá echana, va peñan de yara, o me eñan debe, o moi peñan de poube, alleva, ñañe, va ella buena, o pepe, ñan de ñañe prende y miana ese. Upepeñan de pollayan, peñan de yara, gracia de yara. Y de ahí comenzar a pensar en este camino de restauración. Por eso le estaba diciendo que aquí encontramos elementos fundamentales y lindos de esta teología. Es una escritura de un escritor, valga la redundancia, el escritor se nota que es deuteronomista. Y entonces hace estos pasos esenciales de su teología que nos va presentando. Así se humillará su corazón incircunciso y pagarán sus culpas. Yo me acordaré de mi alianza con Jacob, Isaac, Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero antes, la tierra quedará abandonada y pagará los años sabáticos que adeuda, mientras esté desolada por la ausencia de ellos. Y también ellos pagarán sus culpas, ya que despreciaron mis leyes
y sintieron una aversión contra mis preceptos. Pero aún entonces, cuando estén en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni sentiré aversión por ellos hasta el punto de aniquilarlos y de anular mi alianza con ellos. Aquí entonces parece que hay una vuelta de tortilla ya hecha, ¿verdad? De esa situación difícil, de esa situación de engaño, ahora nosotros estamos encontrando esta otra situación, ¿verdad? Que es esa de buscar y procurar realmente lo positivo, ¿verdad? El cómo Dios está actuando en forma positiva, o sea, dándonos de nuevo su gracia, porque toda la acción, tanto positiva como negativa, ¿de quién dependía? Dependía de nosotros, de nuestra reacción, de nuestra forma de actuar. Y bueno, me acordaré en favor de ellos de la alianza que establecí con sus antepasados, con los que hice salir de Egipto, a la vista de las naciones para ser su Dios, yo el Señor. Y termina ahí con esa restauración. Esta es la restauración de la alianza. Y entonces la fórmula sumarial o de cierre, dice este versículo 46. Cierre, sumarial. Estos son los preceptos, las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas sobre la montaña del Sinaí por intermedio de Moisés. Porque era un encuentro del Señor también personalmente con Moisés. Y en este encuentro personal de Moisés con el Señor es que nosotros fuimos reflexionando tantos lindos elementos. Pero no se olviden lo elemental, lo fundamental que aquí el autor sagrado nos presenta y nos dice es este verdadero deseo y que es muy importante para que nosotros encontremos ese camino en nuestra propia realización. La realización que lo hacemos dentro de nuestra comunidad. Estos son los preceptos, estas son las leyes y las instrucciones que el Señor estableció entre Él y los israelitas. Él y los israelitas. Es decir, no es que yo nomás te estoy hablando, es el autor sagrado. No. Este es el elemento fundamental desde esa reflexión profunda que Dios nos pide a nosotros. Desde esa reflexión profunda que Dios nos pide a nosotros, ahora nosotros ofrecemos, ahora nosotros nos comprometemos, ahora nosotros damos ese paso. Ya casi al final, esta síntesis, este resumen del libro del Levítico, un libro fenomenal, fabuloso, como fuimos viendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Los capítulos del 1 hasta el 27. Este 26, 27 son ya el exordio o una exhortación final, por eso se acuerdan que comenzaba con ese capítulo 26, 1, 2, centrándonos, fíjense, es la cuestión de la idolatría. Este fue el golpe principal en la reflexión que nosotros encontramos, ¿verdad?, de los autores sagrados, de esta comunidad que reflexiona. Es decir, le cambiamos la identidad a Dios en nuestra vida y evidentemente que después las consecuencias son fatales y terribles. ¿Qué significó esa consecuencia fatal y terrible para el pueblo de Israel? El haberse alejado de Dios significó entonces ir al exilio. Es decir, cuando no le tenemos a Dios nos dividimos. Cuando nos dividimos no nos entendemos. Cuando no nos entendemos, cada uno busca sus propios intereses. Cuando uno busca sus propios intereses, se va enriqueciendo personalmente, lo que menos le interesa es el otro, es Caín y Abel, nos peleamos, cada uno busca lo suyo y entonces ahí está la terrible consecuencia. La terrible consecuencia es que ellos perdieron la tierra. Al no estar unidos, al estar divididos, fíjense esa frase y esa palabra de los romanos, ¿verdad?, que decían siempre, divide e imperarás. Dividir para que puedas imperar, para que puedas gobernar, para que puedas regir. Entonces, entonces es cuestión de dividir a las personas. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, queridos hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Estamos todos divididos, pero esas divisiones son evidentemente en una forma muy también furtiva, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí en la mente el furbo, como dice, ¿verdad? Esa frase, esa palabrita, el furbo, pedala y letrado, iletrado formal.
O sea, nos dividen ¿para qué? Para que puedan reinar sobre nosotros, ¿verdad? Entonces yo a un grupo le dejo sin educación, le dejo en la pobreza, después le ofrezco un poco de platita, que esto, que aquello. Son los prebendarismos famosos, ¿verdad? Entonces le compro la conciencia. Y de eso estamos plagados por falta de educación. Fíjense cuánto nosotros invertimos en educación, ¿verdad? De nuestro pueblo, nuestra gente. Se dan cuenta que la palabra de Dios siempre apunta a la comunidad, es decir, hacer crecer al hombre, hacer crecer a la persona, promocionar al hombre. Pero lastimosamente cuando mañan de Tao, entonces más entramos también en esta situación, en este juego. Y entonces después nos mantienen como títeres, hacen lo que quieren, o me venden un kilo arroz y me vende vaca y te juego botaje C, y así somos. En el nombre guau del amigo, en el nombre del partido, en el nombre del color, en el nombre de no sé qué cosa, de la tradición, ¿verdad? Y esto es peligroso, Y bueno, se dan cuenta que la religión es ligarse a tu origen, ligarte verdaderamente, o sea, unirte, aferrarte a quién sos vos. Es decir, la Biblia siempre responde a situaciones concretas de nuestra vida y la pregunta fundamental de la Biblia que responde, porque es un libro de respuestas, es ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un ser dentro de una comunidad. Mi conversión es una conversión personal, pero que apunta a la comunidad. Mientras nosotros no nos abrimos a la comunidad, no nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos por la comunidad, sino que solamente miramos nuestros propios intereses, entonces estén, pero certeros, sepan que tenemos que convertirnos. Es decir, estamos fuera de la comunidad, no nos preocupamos, somos egoístas, nos encerramos en nosotros mismos. Entonces esto es muy importante, queridos hermanos, es importante. Para eso nuestro estudio bíblico, ¿verdad? O sea, entender cuál es el mensaje de salvación del Señor, qué es lo que quiere Dios de nosotros, apuntar a la comunidad, fortalecer nuestra comunidad. El hecho de evangelizar, ¿qué significa? Evangelizar quiere decir que todos podamos vivir unidos con ese mismo pensamiento, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el reunirse, el ser solidarios, amarnos, nadie pasaba necesidad. Bueno, se dan cuenta que aquí está entonces el centro cuando está diciendo esta exhortación final del libro de Levítico, capítulo 26, del 1 al 2, cuando dice no se fabriquen ídolos, ni se hagan otras imágenes de piedras conmemorativas, no pongan en su tierra piedras grabadas para postrarse delante de ellos. Todo está significando el cambio de identidad de los valores principales, trascendentales que Dios nos da. Y ante ellas entonces va a ir a puerilla y cosas así superfluas, cosas que en ese momento parece que te dan la felicidad, pero en realidad no te dan la felicidad. Y plata, y cajón, y entonces tenemos que ser capaces que muchas veces acumulando las cosas, lo que estamos haciendo es empobreciendo a otros. Y también cuando no nos preocupamos de crecer o hacer crecer nuestra prole, de hacer crecer nuestros niños, nuestros jóvenes, educarlos, darles criterios. Esos son los criterios de salvación. Va, la salvación es ser dignos, vivir, promoverse como persona. Y entonces, evidentemente, entonces esas son las idolatrías. Mira la idolatría. Ani entonces la uroreíla ya, porque tiene un santito, porque tiene una estampa, ese es su ídolo. No, anda ahí ídolo. El ídolo verdaderamente es cuando vos sos egoísta, cuando estás buscando tu interés, cuando estás buscando vivir del dinero, cuando estás buscando vivir solamente del placer, cuando vas detrás de tu diezmo. Me hago la ídolo. Me hará pecueria de joven. Entonces ahora cuando esta estampita te hace recordar que tenés que vivir como ese santo, entregado totalmente. Vos mirá, mi ídolo es Don Bosco, mi ídolo María Auxiliadora. Esas estampas te hacen recordar que vos tenés que justamente como María entregarte totalmente, que se haga tu voluntad, Señor. Quiero imitar lo que vos hiciste. Totalmente diferente. No es cambiar la identidad de Dios, al contrario, es encontrar quién es Dios. Personas que han vivido, pero totalmente, ¿verdad?, dedicados al Señor. Los santos, ¿quiénes son? Igual que nosotros, personas que se han dedicado totalmente a la salvación, es decir, buscando la felicidad de los demás. Fíjense, cualquiera de estos santos, ¿verdad?, que han renunciado a todo. Jaumía violan de ídolo, Jaumía era pecueria, entonces Erela iba hija. Al contrario, estas son personas que te tienen que emular, ¿verdad? Que tenemos que emular nosotros, imitar, ir detrás de estas personas, imitar, porque nos llevan a Dios.
María Auxiliadora, que le lleva al niño a Jesús, hagan lo que Él les diga, y así sucesivamente. No, es un ídolo. Bueno, casi dije una persona, una palabra medio fuerte y dura, pero ayer yo llegué ese peso ahora y ahí la gente, ¿verdad? Pero hay que entender lo que significa verdaderamente entonces la comunidad. Entonces nosotros que nos preocupamos, y eso es lo que está diciendo aquí, observen, dice el Señor, mis sábados, respeten mi santuario, porque yo soy el Señor. Así comienza este libro tan interesante, ¿verdad?, del capítulo 26. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. Decíamos y hablábamos sobre esto de la monolatría y el monoteísmo. Decíamos que ellos, con esta experiencia así tan profunda, ahora están volviendo. Al volver ellos a reflexionar y darse cuenta que es un monoteísmo, sobre esta reflexión en que ven que no es que existen muchos dioses, entonces aquí está plasmado, eso es lo que está por detrás. Peña en su grupo es diciéndote no se fabriquen ídolos, es decir, no existen otros dioses. Hay un único Dios, Yahvé es el único Dios. Entonces cuando dice no se fabriquen, entonces mira la luna de mañana la punta del dedito, ¿verdad? Como dicen, porque algunos pues toman estas cosas como no, ustedes no tienen que tener sus imágenes, sus santos, sus estampitas, su esto que aquello. Quiere decir que no entendete, oíla ya lea, ¿verdad? O sea, tal vez entendemos así literalmente lo que dice aquí, pero no entendemos lo que verdaderamente hay por detrás. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge esta escritura? ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que te quiere decir el autor sagrado? Entonces nos vamos detrás, ¿verdad? Muéstrame dónde dice en la Biblia tal cosa, dónde se reza el rosario. Alguno hipotó yerure, ese acaso de mova en la Biblia se reza el rosario.
Pero qué ignorante ya es, ¿verdad? O sea, hay que ir, ¿verdad?, a lo profundo, qué es lo que se está viviendo aquí cuando se escribe la Biblia y cuál es lo fundamental y elemental en este proceso, ¿verdad? En este proceso de ese encuentro personal con una experiencia de la comunidad, con una experiencia del hombre ante Dios. Y estamos dando la respuesta desde Dios, desde Dios. Esta es teología. Esta es teología, esta no es historia, así tal cual. Es historia de salvación, pero historia de salvación quiere decir leer tu propia historia, pero desde Dios. Explicar solamente desde el elemento de religión, de religarse a tus orígenes, de religarse a lo esencial, a lo fundamental, ¿verdad?, de lo que significa ese encuentro personal con el Señor. Entonces, ya hay puruña de acá, en síntesis. Hay puruña de acá. Anilarele, minte, pecha, repetir las IOP, ¿verdad? Porque si no, vamos, primero, vos ya estás confundido. Y segundo, también le confundí a los otros. Si no querés hacer caso, por lo menos dente le hañe confundir de. Anila confundí a los otros. Por lo menos hagamos las cosas en serio, ¿verdad? Hagamos las cosas en serio. Hagamos un estudio serio, miremos un poco y entendamos. Justamente eso nos está diciendo. Entonces, ya el número 4 decíamos. El número 4 está queriendo decir, atención, hay muchas formas, todo quiere decir el número 4, ¿verdad? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, dice el todo, el conjunto de las posibilidades del hombre y en ese tiempo de las posibilidades de esos pueblos que estaban alrededor de Israel y que dejaban también su influencia. Entonces, tallar cogina. Y por eso te va nombrando, ¿verdad? Te estaba nombrando, decíamos, los ídolos, lo que le llaman ellos en hebreo, el ídolo. Después también están las imágenes, ¿verdad? Imágenes. Después están las estelas y las piedras grabadas. Todas estas palabritas claves dentro de la palabra hebrea están significando la diversidad de religiones o la diversidad de esto que nosotros llamábamos dentro de la monolatría, la posibilidad de la existencia de otros dioses, no de otras piedras, de otros dioses, porque estas pues son simplemente imágenes, ¿verdad?, que representan unas ideas. Entonces, atención, las ideas son aquí las importantes, las que están son representadas en estas piedras o en estas estelas o en estas imágenes o ídolos, ¿verdad? Entonces eso tenemos que entender. ¿A qué representa entonces? Porque tenemos que ir a lo esencial y lo principal. Porque yo hoy puedo destruir una piedra, pero sigo con la imagen y con la idea mía en mi cabeza de tener mi propio Dios. El Dios que a mí me conviene, el Dios que a mí me gusta, el Dios detrás del cual yo estoy yendo, ¿verdad? Que es mi propio egoísmo, que es solamente buscar el dinero, que es solamente buscar el poder, que es solamente mi comodidad, que es simplemente mi egoísmo, que es simplemente vivir de acuerdo a lo que yo quiero y como yo quiero. Esos son los verdaderos ídolos, esos son los verdaderos dioses creados en nuestra mente y por eso estamos diciendo que estas imágenes, estelas, piedras grabadas representan una idea que yo lo llevo aquí. Entonces, si vos entendés eso, un santo, un San José, una imagen de la Virgen, ¿qué idea representa? ¿Qué idea representa? Entonces, tenés que ir a la idea. Para mí representa verdaderamente todo lo contrario, ¿verdad? Porque yo estoy recordando en el sentido positivo, ¿verdad?, de que esa mujer cumplió la voluntad de Dios, que ese santo vivió profundamente su vida cristiana. Entonces la idea es totalmente contraria de lo que justamente aquí nos está queriendo transmitir y nos está diciendo, ¿verdad? Y además al poner el número 4, decíamos, con todas estas expresiones nos está diciendo que es toda la gama, toda la posibilidad de ideas, toda la posibilidad entonces de pensamiento que nosotros tenemos en la creación de nuestras propias imágenes, nuestros propios ídolos abstractos que están dentro de nosotros. Yo le digo muchas veces, el Dios pelota. Te voy a poner una pelota ahí y también esa pelota para vos puede ser un ídolo en el sentido, no esa imagen, porque esa imagen está ahí, pero si tu idea, pueden de pelota, pues cuéntenos, de la interesada. Te hablan de fútbol de la interesada, de esa de venían de yara interesada, de la pichai, de envirecoy, de membucuera, que ahora jugar hasta pan de plata, de yuca, ure, y así muchas cosas, los fines de semana,
Mirá que si yo estoy hablando así, disculpen un poco, pero son un poco expresiones que los digo de lo que yo siento, vivo y escucho, ¿verdad? En tantas situaciones de nuestras familias, ¿verdad? Donde justamente no hay esa preocupación, ¿verdad? Estamos cambiando la identidad de Dios. En vez de preocuparme los fines de semana con mi familia, salir con mis hijos, con mi esposa, ojalá ya amigos fueran, ir a jugar todo el día, o gastar palabras de plata, o la famoso tercer tiempo, como yo le digo, venimos en situaciones desastrosas, ñambo hasta asila de familia, en fin, hay muchas de esas cosas. O pego la conversión, ñandere no ya porque tiene exordio, lleva ya porque tiene de todas las normas y reglas que fue hablando el Levítico para decirnos, este es tu compromiso verdadero con el Señor. Pero comprometerse con el Señor, ¿se acuerdan que era comprometerse con la comunidad? Comprometerse con tu comunidad quiere decir hoy comprometerte con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu comunidad, con los pobres, con los vecinos, con tu barrio, con tu país. Es un compromiso total, ¿verdad? Abierto y no una persona egoísta, ¿verdad? Que se aprovecha de. Ya aprovecharlo mitad, ya lleva. Ñande ya cacuajanguá, ñande ya pola ya posea. Estamos en el capítulo 26, porque este capítulo nos hace ya el exordio final, ¿verdad? O sea, la conclusión con una exhortación, que es lo más importante, esa exhortación que hace como una síntesis, por eso decíamos un resumen, la síntesis, ¿verdad? De todo el capítulo 1 al 25, ¿verdad? Y 26, 27 es un apéndice. Vamos a seguir un poco con estas 4 expresiones que significan el todo, ¿verdad? La palabra ídolo, la palabra imágenes, estelas y piedras grabadas. Aquí entonces esta clasificación de las principales, por eso nos dice, de las principales formas de imaginería idolátrica más completa, es la más completa, ¿verdad? Con estas 4 palabritas, sirve para prohibir, prohibir la idolatría en cualquiera de sus expresiones. Y para subrayar que solo Yahvé es el Dios de Israel. Esto es para subrayar. Es justamente para prohibir en cualquiera de las expresiones que nosotros tenemos y vamos detrás de otros ídolos, de otros dioses. Y sobre todo, porque después lo que viene a continuación te dice, porque yo soy el Señor su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Soy yo, el único, ¿verdad? Esto nos hace entender muy bien que el valor único supremo será siempre y es, ¿verdad?, el Señor. Después, quien no admite tampoco para sí ninguna forma de culto icónico, o sea, Dios no admite, ¿verdad?, ninguna rivalidad en este sentido. Se da forma hacia el mandamiento más importante de todos y del que dimanan los formulados de manera positiva, lo que viene a continuación en el versículo 2, porque después dice, observen mis sábados y respeten mi santuario, yo soy el Señor. Observen mis sábados y respeten mi santuario. Quiere decir, ir detrás de Dios significa el observar los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo a los criterios y los principios del Señor es justamente vivir, observar el Shabbat, ¿verdad?, el descanso. Así como Dios descansó, nosotros nos ponemos en esa actitud total y le dedicamos. Quiere decir observar. Ponernos en sintonía con el Señor. De esta manera entonces se guardan los sábados y se respeta el santuario. Estos 3 mandamientos conforman una especie de trilogía, 3, ¿verdad? Trilogía, que es la clave de la teología sacerdotal. Entonces viste que es también un proceso, ¿verdad? Clave de la teología sacerdotal. La teología sacerdotal aparecerá después, cuando ya tenemos el santuario. Nosotros aquí estamos hablando todavía incluso del éxodo, ¿verdad? O sea, de Egipto. Estamos haciendo en ese éxodo, estamos haciendo ese camino y es ahí donde estas leyes se están dando. Dijimos que Levítico es como paréntesis ante esa situación. Estamos todavía en el capítulo 32 del Éxodo, porque del 32 en que nos cortamos en esa situación del becerro de oro viene toda esta situación, todas estas leyes.
O por lo menos es así lo que la Biblia nos está mostrando, si vamos a ir de una forma cronológica, ¿verdad? Por eso que tenemos que estar muy atentos. Pero sabemos que como esta es una elaboración posterior, muy posterior, estamos en el año 500 antes de Cristo más o menos, cuando esto se está elaborando y se está escribiendo. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. No estamos en el año 1400 antes de Cristo, como en realidad cronológicamente la Biblia nos está indicando, como si estuviésemos. Pero todo eso nosotros ya estudiamos, ¿verdad? En la introducción a la Biblia, lo que significan las glosas, lo que significa la composición misma de la Biblia. Entonces, durante el tiempo, durante esa reflexión, entonces van entrando las glosas, ¿verdad? No es que uno va detrás de otro en una forma cronológica y lo que aquí estamos leyendo corresponde todo directamente al año 1400 a.C., al año 1200 a.C., ¿verdad? No, absolutamente no. Esto está respondiendo al año 500 más o menos antes de Cristo, o sea que casi 1000 años después esto se está ordenando. La historia que aquí se está contando es como que el autor sagrado está aquí en el año 500 y me cuenta algo del año 1200, 1300 antes de Cristo. Entonces, mucha agua corrió bajo el puente, como se dice, ¿verdad? Y además por eso entendemos que es una explicación totalmente teológica. Teología pura, teología, es decir, es una religión, es religarse al origen, de dónde venimos, qué es lo que pasó, por qué nos encontramos en esta situación, cuál fue nuestra historia, cómo fue el pueblo caminando, cómo nosotros interpretamos ese camino que hizo el pueblo elegido, ¿verdad? Y por eso se encontró en esta situación. ¿Y por qué nosotros hoy nos encontramos en esta situación? Qué lindo que si entendemos esto. Ve al año entender, entonces va a ver año allá lleva o tenido la pareja de cualquier cosa o leñan de peas de llama ahí porque está escrito ahí. No, calma, vamos a ubicarnos. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Primero vamos a ubicarnos entonces con el autor sagrado. Primero vamos a saber qué es lo que esa comunidad está reflexionando, ¿verdad? Primero tenemos que saber eso. O si no, que nosotros agarramos un libro, leemos sin saber ni lo que estamos leyendo, ¿verdad? Por eso que la Biblia es siempre un libro muy delicado en cómo tenemos que ir leyendo y entendiendo el mensaje. Tal vez ahora mucha gente está entendiendo mejor por qué la Biblia no es que caramelo, chicle, menta, oye, repartinte a peixa de cuebra dentro de la iglesia. Siempre la iglesia, la tradición dijo que la Biblia, para leerlo siempre lo tenemos que hacer en comunidad. Lo tenemos que hacerlo entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si nosotros no entendemos ese camino de fe, si nosotros no hacemos ese camino de fe, después es muy difícil, ¿verdad?, que hagamos verdaderamente ese camino así en una forma ordenada, ¿verdad? Porque nadie entendéis, bueno, entonces ya piparé ahí, ¿verdad? Decimos nomás porque encontramos ahí. Aquí detrás de esto hay mucha reflexión. Hay una reflexión, ¿verdad?, de un pueblo, de un grupo de personas, de esa comunidad, de ese cajal, ¿verdad?, preocupada siempre en hacer bien las cosas. Pero una vez que éramos genios o lleva peñan de yaras y ellos recuerda bien con asopupa lleva hauperire o ñanduriré o cuarire lleva oye pues añandujico ahí haupean recuerda con anoñe pues o ahí homoña lleva pepe haupea la cuacaña de. Pero tenemos que estar atentos. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Con qué intención lo dijo? ¿Desde qué crisis o de qué problemática lo está diciendo? Bueno, vamos a volver enseguida con más de Antiguo Testamento. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla.
Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento, estamos reflexionando la palabra del Señor con el libro de Levítico. Seguimos entonces nosotros presentando el Caracú, el centro, en este capítulo 26 del 1 al 2 principalmente. Fíjense, estábamos hablando de una trilogía, ¿verdad? Con una clave de teología sacerdotal, porque la clave de la teología sacerdotal aparece, decíamos nosotros, ya en un tiempo tardío. Estamos en el año 500 prácticamente, cuando se siente y se vive, ¿verdad? Antes, ciertamente, todo un elemento bien elaborado ya, pero aquí nosotros con la influencia, porque esto que estamos leyendo ya es una influencia deuteronomística. Ciertamente que hubo un abrirse o un entender mejor todo este camino de historia de salvación en los momentos de crisis, ¿verdad? Hasta podríamos decir del 615, si queremos decirlo así, alargando un poco más, ¿verdad? Y entonces toda esa línea sacerdotal, ¿verdad? Tenemos el primer templo allá en el año 1000, ¿verdad? Con Salomón. Pero ahí tenemos otro estilo, ¿verdad? De teología, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos la teología yavista, la teología eloísta. Pero la teología sacerdotal y la teología deuteronomista tenemos principalmente ya casi a finales, ¿verdad? Del primer templo que se dice, o sea, antes de la destrucción, ¿verdad? De ese templo que se había construido con Salomón en el año 900 y tanto, 30, digámosle así, ¿verdad? Que va bajando hasta el 615 más o menos, y sobre todo en el 586 en que fue destruido totalmente por Nabucodonosor. Y desde este momento surge con mayor fuerza, pero imagínense cuánto tiempo también ya han pasado. 900, 800, 700, 600, por lo menos 400 años, ¿verdad? 400 años que va bajando. 586, que es destruido totalmente, y después del 539, 38 que vuelven del exilio ya de Babilonia, de esta realidad de Babilonia, influenciados por mucha cultura, no solamente religiosa, sino que una cultura histórica muy interesante, esa cultura, ¿verdad?, que se va transmitiendo de las otras, de Babilonia principalmente, ¿verdad?, de estos otros países circunvecinos que dejan su influencia y marcan en el pensamiento religioso de Israel. O sea, no pensemos que solamente nosotros nos dejamos influenciar, no sé, por el negocio, por cositas externas, sino que también profundas, una forma de pensar, una teología, una religión. Y ellos ahí es donde captan y desde ahí ellos comienzan a elaborar verdaderamente su historia de salvación como religión. Pero la Andurirea lleva poco, ese que era la cuestión del exilio, Pepe Acoña pronto, va y con los core, va a ir la oreno y imagina que va a ir la de Coacue, va a ir la ñan de Yara, o Pecheite, bebe la
ore castigar, llevan bailo y corre, baila, la orenetano y mego ave en castigo. Entonces desde ahí comienzan a pensar, y esta es la riqueza, hay muchas aristas, hay muchos puntos, ¿verdad? Pero siempre se dan cuenta algo que ya subrayamos tantas veces. La Biblia al final de cuentas apunta al aspecto comunitario. Siempre se pregunta, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros como comunidad? ¿O de qué no nos preocupamos? ¿Qué hicimos o qué no hicimos? Pero al decir qué hicimos o qué no hicimos, también en el trasfondo, y por eso llamará una conversión personal, ¿verdad? Es qué es lo que nosotros, o yo no hice por mi comunidad, o qué es lo que yo hice contra mi comunidad, qué es lo que yo hice para destruir mi propia comunidad, ¿entienden? Entonces son los dos elementos que siempre van unidos. Este es el juego, ¿verdad?, de la palabra de Dios que encontramos aquí, entre el yo y el nosotros. Bueno, vamos a seguir un poquitito más aquí, a ver un poco lo que nos está diciendo. También en Qumran se especifica la prohibición, también, viste, de erigir estelas y piedras grabadas. Siempre esto va como fundamento de esto que había comenzado ya desde el capítulo 26, ¿verdad? También Levítico 19, el problema principal, Éxodo 32. ¿Viste cómo tiene sus elementos? Tiene su línea, tiene entonces toda una historia, no digo cronológica, sino que una historia sincronizada, digamos, en el sincronos, ¿verdad? Entonces te va mostrando y te va dando dentro de una lógica también, que es más importante, me parece, ¿verdad? Porque comienza con un problema de la idolatría, con Aarón, con el pueblo, Moisés que no está, etcétera, el becerro de oro. Y desde ahí entonces decimos, bueno, si el pueblo no fue capaz todavía de entender quién es Dios, cuál es la identidad de Dios, cómo hay que reconocerlo a Dios, y que muchas veces simplemente reconocemos o queremos reconocer o mirar o buscar a un Dios fuera de la estratosfera, ya añade, vive en la estratosfera ahí la gente, como diciendo, está fuera de su historia y fuera de su realidad. Otro ahí, vive en un globo, ahí la gente, vive en un globo o en una botella. Va a decir, quiere decir que estamos fuera de una realidad histórica. Y sin embargo la Biblia no nos presenta una situación fuera de nuestra realidad histórica, sino nos presenta dentro de nuestra realidad. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer ese camino. Bueno, vamos a mirar entonces en este versículo del 3 al 13, que constituyen todo un conjunto de promesas en forma de bendiciones. Para conseguir estas promesas, los israelitas deben caminar según los preceptos de Yahvé y guardar sus mandamientos. Entonces lo elemental y fundamental, como siempre, nos va a presentar, ¿verdad?, sobre todo el pensamiento de la escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista, después de esa experiencia del exilio, está convencido. Nosotros nos hemos alejado de Dios, somos nosotros quienes hemos pecado contra la comunidad, somos nosotros quienes nos hemos asumido nuestra responsabilidad. Oye, esa viaje, pero después de haber tocado, o poco de tu llura lleva, hoy que ve tu lluvia, o ñeñando y gallo bebé, entonces o bebé pues no va a llevar, peña presto, o ya bebé pues no calcula y ve, va el aye ya pobre, pues va el añande, ya yeto pago ave llevan va el she na asumir y va a hacer responsabilidad, ahí está. Y ese es el camino que va a hacer. Por eso dice, constituye este conjunto de promesas en forma de bendiciones, pero los israelitas deben caminar según los preceptos de Yahvé. Que dice, si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, primer requisito. Y después entonces, en este capítulo, en el epílogo, ¿verdad?, de la ley, es así que es el epílogo de la santidad, porque a niña enderezar ahí que nosotros estábamos hablando de toda una ley de santidad. Y ahora nos está volviendo a llamar en este exordio, ¿verdad?, entonces a vivir esta ley de santidad. Y bueno, por hoy concluimos aquí, seguiremos reflexionando los versículos posteriores. Les entrego y les traigo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por